Eres un chico que gusta de los juegos de videos, tu amigo te invita al salón de los nuevos Polybius. Son unas máquinas de juego geniales, tomas algo de dinero, sales de casa y vas directo al sitio. Mira, son asombrosas, realmente es algo excelente, y jamás pensé ver algo parecido. Yo tampoco, la verdad, he jugado todos los juegos que existen, pero esto es lo máximo. ¿Tienes más monedas? Sí, aún tengo muchas, qué divertido. Tu amigo y tú llevan más de 4 horas en el sitio. Espera, en esta nueva partida ha sucedido algo diferente. Comenzaste a ver una especie de mensajes subliminales al fondo del juego. No le diste importancia, llevas horas jugando, pero no importa, unas partidas más y te vas a casa. Mira, los colores se están haciendo más fuertes y ahora hay movimientos extraños en la pantalla. Espera, ¿qué te sucede? Esos movimientos de la pantalla en el juego comenzaron a marearte. Sientes unas náuseas terribles, no puedes continuar, sales corriendo al baño y vomitas. Tu amigo te lleva a casa, te sientes realmente mal. Tus padres se asustan cuando te ven, tratan de comprender qué te sucede. De pronto, comienzas a convulsionar, se trataba de un ataque epiléptico. Finalmente, moriste, ese fue tu último juego. Medios de comunicación informaron que otros jóvenes también habían fallecido en circunstancias similares. Las máquinas de Polybius comenzaron a ser las señaladas como responsables de estos decesos, por lo que desaparecieron del mercado sin dejar rastro. Incidente, el videojuego maldito, Estados Unidos, 1981. Eres un joven que sueña con casarse, sin embargo, esto parecerse tardar un poco. Has pensado que no tienes suerte en el amor y visitas la tienda donde está la Pascualita. La leyenda dice que ella atrae el matrimonio. Compras unas flores, te acercas a la parte de afuera de la vitrina donde se ve la Pascualita y las colocas junto a las de los demás. Es impresionante, el maniquí es tan real, miro sus manos, sus dedos, se ven como las de una mujer joven, auténticos. Miras fijamente a la Pascualita y susurras desde afuera tu deseo de casarte muy pronto. Sentiste conexión, sabías que muy pronto se haría realidad tu sueño. Pasan unos días y decides volver a visitarla, espera, no está. Te dicen que se la han llevado para una exposición de leyendas icónicas pero pronto volverá. Al poco tiempo regresas y la Pascualita está allí, pero su apariencia ya no es tan real. Ahora sí luce como un maniquí normal que lleva un traje de novia. Le reiteras tu petición de querer casarte, pero no sientes conexión, ¿qué ha sucedido? En una red social ves que durante la exposición restauraron la apariencia de los muñecos o maniquíes. No puede ser, también descubrieron algo escalofriante. Las sospechas de la mayoría acerca de la Pascualita resultaron ser reales. Aquel maniquí en realidad era el cadáver de la hija de Doña Pascuala, que gracias a un trabajo de taxidermia, se había mantenido intacto en el tiempo. Se trataba del cadáver de su hija embalsamado, dado el realismo de este maniquí, algo que se confirmó tiempo después, durante una exposición. Incidente, el cadáver de la Pascualita, Chihuahua, México, 2017. Eres un padre maravilloso, amas muchísimo a tu familia, sobre todo a tu hijo. La comunicación entre ustedes es genial, pero hay algo que te tiene un poco preocupado. Tu hijo siempre te habla de una misteriosa amiga imaginaria. Sorpresa, te ha regalado un dibujo, qué tierno, siempre tratando de demostrar su cariño. Espera, ¿qué es esto? Él ha dibujado a la amiga imaginaria con la que siempre juega, pero qué horror, tiene el cuello roto. Contactas un psicólogo, llevas a tu hijo y luego de algunas pruebas te dice que él está muy bien. Decides no darle más vueltas a esto en tu cabeza, seguramente son cosas de niños. Pasan los días y, sin que se diera cuenta, observas a tu hijo sentado en la sala, hablando en voz alta con su amiga imaginaria. Es genial jugar contigo, deberías vivir aquí, pero siempre dices que mi papá no te quiere en casa, eso me pone triste.
Miras como el niño asienta la cabeza después y dice, está bien, voy a hacerlo. Aún estás preocupado, pero confías en el criterio de los psicólogos. Esa noche, regresas del trabajo temprano, tu hijo y tú decidieron jugar algunas partidas de tu videojuego favorito. Espera papá, voy por unas galletas. Cuando tu hijo regresa de la cocina, te mira de forma muy extraña y se acerca a ti lentamente. Incidente, la escalofriante amiga imaginaria, Estados Unidos, 2019. Eres un joven que vive solo en la ciudad de Tlatelolco, México. Revisas la despensa y el refrigerador, te das cuenta de que no queda nada para la cena. Es hora de comprar provisiones, tomas tus llaves, sales y vas rumbo al supermercado. Espera, ¿qué sucede? Hay una manifestación de estudiantes y sindicatos que protestan en contra de la opresión política. Mira, muchísimas personas están presentes en esa manifestación y, en el fondo, te agrada lo que hacen, nunca te gustaron los gobiernos opresores. Continúas caminando, seguramente más adelante encontrarás un lugar donde puedas comprar algo para preparar la cena. ¡Wow! No puede ser, el ejército entró a la plaza y rodeó a los manifestantes. ¿Qué es esto? Muchos comienzan a caer al suelo, lo más seguro es que haya algún francotirador en un edificio cercano. La policía y el ejército que están vigilando la manifestación abren fuego desde los edificios cercanos. Tú tratas de correr para esconderte, no tienes nada que ver con esta protesta, pero estás en medio de todo, ¿qué puedes hacer? Ves cómo caen más y más personas a tu alrededor, hay gritos, caos y sientes un roce en tu cuerpo. No puede ser, te han herido, comienzas a perder fuerzas y también caes al suelo. Inútilmente tratas de gritar pidiendo ayuda con el poco aliento de vida que te queda, pero no hay nada que hacer. Se dice que hubo unas 300 o 400 víctimas de esa operación militar, entre ellas tú. Vaya, estuvo bueno el incidente, ¿no? Curiosamente es el primero que se ha animado al canal, qué gran cambio se ha hecho, en fin, incidente, la masacre de Tlatelolco, México, 1968. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá, comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea, recuerden cumplir la meta de likes, yo soy Ger y nos vemos pronto.